¿Cómo evitar relaciones tóxicas? Pues atrayendo a la persona correcta. ¿Y cómo se atrae a la persona correcta? Rompiendo el patrón. Miren, hay personas que viven en un bucle silencioso, relación tras relación, historia tras historia, el mismo tipo de dolor, el mismo tipo de persona y por ende el mismo final. Y entonces llega ese pensamiento que pasa después de cada dolor y es, ¿será que el amor no es para mí? ¿Yo por qué termino con personas que siempre me lastiman? Es que todos son los mismos, todas son las mismas. ¿Será que estoy destinado a esto, a estar soltero, a estar soltera? Siempre te llega esa pregunta. Y quiero decirte que no es que sea mala suerte, ¿sí? No es mala suerte. No es que todos sean iguales, no. Es que sin darte cuenta hay un patrón emocional que estás repitiendo. Siempre lo estás repitiendo. Pero claramente, o sea, todo patrón aprendido, digan la palabra, todo patrón aprendido puede desaparecer, ¿sí? Y por ende, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Exactamente eso. Aquí no solo vamos a hablar de cómo encontrar a la persona correcta, eso realmente sería la mitad del camino, ¿sí? Lo que realmente quiero que trabajemos hoy es cómo dejar de elegir desde tus vacíos, por ejemplo. Cómo identificar señales tempranas de toxicidad que te des cuenta a tiempo, porque posiblemente estés en un tipo de relación como esas. Y quiero que sepas cómo convertirte en alguien que se siente bien consigo mismo, que ha dejado de conformarse. Y el próximo módulo, el que continúa, precisamente vamos a, digamos que a reforzar mucho esto del amor propio. Pero hoy vamos a dar unas pinceladas sobre esto, porque no se trata de que alguien te salve, se trata de que tú aprendas a atraer, a elegir, a construir desde la conciencia, ¿sí? Entonces, lo que quiero que veamos hoy es que te puedas enfrentar a una verdad poderosa y es que lo que atraes no solo es lo que deseas, es lo que crees que mereces, ¿sí? Lo que atraes no es solo lo que deseas, es lo que crees que mereces. Y si tú cambias esa raíz, cambias el tipo de persona que llega a tu vida. No desde, digamos, la fantasía, sino desde un trabajo emocional real. Entonces, lo que voy a darte hoy va a ser lo siguiente y es, ¿por qué siempre atraes el mismo tipo de personas? ¿Sí? Segundo, vamos a hablar de la clave. La clave está en lo que proyectas. ¿Sí? Vamos a hablar sobre cómo romper el ciclo. Vamos a hablar de cómo reconocer a la persona correcta antes de comprometerte. Hay que hacer esa evaluación antes de entregarte completamente, que no deberías, y hoy vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar de la atracción inteligente, y es como, ¿cuál es la manera de crear un imán para ese amor que realmente mereces? ¿Sí? Entonces, nada, empecemos. ¿Por qué siempre atraes el mismo tipo de personas? Empecemos con una pregunta un poco incómoda, pero es necesaria. ¿Qué tienen en común todas las relaciones que no funcionan en tu vida? ¿Te has preguntado qué tienen en común todas esas relaciones que no han funcionado? Y es común mirar hacia atrás, pensar en eso y culpar a otro, ¿sí? Como que él era frío, o no sé, ella era muy controladora, o me traicionó, no me valoró, y tal vez todo eso fue cierto. Realmente estás diciendo inclusive la verdad. Pero hay algo que debemos mirar, ¿sí? Hacer dos tipos de preguntas, como por ejemplo, ¿qué papel jugaste tú? Por ejemplo, ¿qué ignoraste en esa relación desde el principio? Algo con lo que no estabas de acuerdo. ¿Qué red flag justificaste? Cuando digo red flag, ¿cierto?
lo digo en español. Estamos hablando es de esas banderitas rojas que tú ves que no hizo algo, algo que estuvo muy mal, pero dice, no, pero lo justificas con algo, no, pero lo hizo por esto. Él o ella hizo esto por esto. ¿Cuál justificaste? Y pues la otra es, después de ver todo eso y hacerte esas preguntas, ¿por qué te quedaste tanto tiempo donde sabías que no eras feliz? Es importante que te hagas esas preguntas. Y acaba entra un concepto clave, el patrón emocional inconsciente. No elegimos pareja solo con el corazón, no, elegimos con la mente. Digamos que ese tema del corazón es algo muy poético, es algo, una manera de decirlo muy bonito, y el corazón y el amor y el corazón, pero siempre elegimos es desde la mente. Y más específicamente, digamos que con lo que está programado en nuestra historia personal. ¿Qué significa esto? Que repetimos lo que nos es familiar, aunque no nos haga bien. Buscamos inconscientemente revivir heridas no sanadas. Inconscientemente, claramente tú no vas a querer eso, pero la mente nos traiciona y nos lleva a eso. Nos atrae lo que resuena con nuestras creencias más profundas, lastimosamente, incluyendo las más dolorosas. Entonces, si en el fondo crees que el amor es sacrificio, atraerás, no sé, relaciones donde tengas que luchar todo el tiempo. Si crees que nadie se queda, acabarás con personas que siempre se van. Miren lo paradójico. Si crees que tienes que ganarte el amor, pues buscarás quienes te lo retengan o condicionen. Es paradójico, es muy paradójico, pero así funciona. Así funciona esto, es lastimoso cuando no lo sabes. Pero si ya lo sabes, creo que vas a empezar a cambiar esa historia. Porque, ¿cómo se forma ese patrón? Esos patrones se empiezan a crear desde la infancia, desde la adolescencia y las primeras quizás experiencias amorosas. Vas grabando qué es el amor según lo que tú has vivido, ¿sí? Y si tuviste quizás modelos de relaciones dolorosas, ausencias, abandono, un afecto condicionado con una pareja, pues puedes terminar normalizando esa disfunción del amor. No es que quieras relaciones tóxicas, pila, yo no estoy diciendo que tú, digamos que a propósito te vas para esas relaciones tóxicas, no. Es que tu sistema emocional las reconoce como familiares y por eso es que las tolera dentro de todo, ¿sí? ¿Y cómo se manifiesta este patrón? Tratar en personas emocionalmente inaccesibles, personas que emocionalmente es muy difícil acceder a ellas. A veces hablamos de narcisismo, por ejemplo, o digamos que te ilusionas con alguien solo por cómo te hace sentir al inicio e ignoras esas banderas rojas de las que te hablé al principio. Ignoras todo eso porque sabes que al inicio te hace sentir bien, dice, no está la persona que yo quiero y necesito, pero realmente después empiezan a aparecer ciertas banderitas rojas que tú justificas, porque como hay unos momentos que vives tan bien con esa persona, pues la justificas. Entonces, te cuesta dejar relaciones que sabes que no funcionan, o justificas esos comportamientos dañinos con frases como, no, no, bueno, nadie es perfecto, o no, yo también tengo errores, ¿sí? Y claramente hay gravedades de puntos a puntos, ¿sí? Y resulta que así sin darte cuenta, repites la misma historia, con diferentes nombres, pero al fin y al cabo es el mismo desenlace. Esto es lo que pasa con esas relaciones, cuando repites el patrón. Pero entonces, si ya tienes ese patrón de ese tipo de relaciones, entonces ahora venimos a una pregunta bastante, ¿qué te digo? Digamos que es la que nos interesa y es, bueno, ¿y cómo empezamos a romper ese patrón? ¿Sí? Y para romper ese patrón no es con magia,
Pero si hay un trabajo emocional honesto, empieza a preguntarte lo siguiente, como por ejemplo, ¿qué tipo de personas me atraen repetidamente? ¿Cuál es ese tipo de personas que te atraen? ¿Cuáles son esas emociones que generan al inicio y cómo cambian con el tiempo? ¿Qué advertencias ignoré en el pasado, por ejemplo? ¿Y qué parte de mí sentía que no merecía algo mejor? Estamos hablando de esas cuatro preguntas. Digamos que esa claridad viene cuando dejas de romantizar lo que te duele y empiezas a entenderlo. Venimos durante todos estos módulos hablando exactamente de eso, ¿sí? María Eugenia, hola, buenas noches, María Eugenia. Espero que te encuentres muy, 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 muy bien. Retomo, hoy estamos hablando sobre cómo romper el patrón, de cómo evitar esas relaciones tóxicas, cómo evitarlas. Digamos que son estas relaciones que sin quererlo lo repetimos, ¿sí? Entonces, paradójicamente, el primer paso para atraer a alguien diferente es convertirte tú en alguien diferente. ¿Cómo así? Entonces tengo que cambiar mi esencia. No, 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 no. Estamos hablando de unos comportamientos que tienes que pensar y hacerlos muy conscientes, ¿sí? Tienes que cambiar, tienes que ser alguien que no elija desde el miedo, quedarse solo o a quedarse sola. Tienes que convertirte en una persona que no negocia su paz por migajas de atención. Tienes que guardar para ti, ¿sí? Tienes que convertirte en una persona que no idealiza promesas, sino que observa hechos, observa los hechos. Y aquí viene una parte muy poderosa y es que cuando sanas el patrón, la misma historia deja de repetirse. Así de sencillo, porque ya no buscas amor donde antes encontrabas dolor, porque ya no necesitas relaciones que te validen, sino relaciones que tú sientas que te acompañan. Y seguramente alguna vez te has preguntado, ¿por qué siempre traigo lo mismo? Y por eso es que hoy, en este módulo, te voy a dar un mapa para romper con ese patrón y abrirle, digamos que el paso a algo completamente nuevo. Porque la persona correcta no siempre llega cuando estás buscando desesperadamente. Eso no llega así. Si es la persona adecuada, no llega cuando estás desesperado, cuando estás desesperada. Llega cuando tú te conviertes en alguien que sabe cómo reconocer esa persona, sostenerla y merecerla. Tiene que merecerla. Y por eso te dije que hoy te iba a hablar sobre que la clave está en lo que proyectas, en lo que proyectas. Es decir, ¿qué hace que algunas personas atraigan relaciones sanas y otras atraigan unos vínculos muy desequilibrados? Esas preguntas de ¿a mí por qué siempre? ¿Y por qué fulanito, fulanita de tal o tal personita? Le he conocido parejas tan sanas, relaciones tan estables, porque pues realmente no lo sabemos desde adentro. Pero eso no es suerte, eso tampoco es belleza, eso no es carisma, ¿sí? O experiencia. Es algo mucho más útil, pero más poderoso y es la energía que proyectas. Es decir, lo que tú comunicas emocionalmente. Y no significa que lo tengas que hablar o conversar. Es lo que tú comunicas emocionalmente. Así no digas una palabra. Tú, por ejemplo, ¿qué proyectas realmente? ¿Qué proyectas? Tú puedes decir que deseas una relación sana, pero si emocionalmente proyectas carencia, miedo a quedarte solo, sola, urgencia, atraerás personas que vibran con esa misma energía.
¿sí? Eso no es metafísica, esto yo acá no me estoy inventando nada del otro mundo, es algo psicológico. Las personas emocionalmente sanas tienden a sentirse atraídas por personas que reflejan estabilidad, autoestima, autenticidad. Y las personas, digamos que emocionalmente inmaduras, ¿sí? Por quienes proyectan necesidad, inseguridad o confusión, es lo normal, ¿sí? Por ejemplo, me dice María Eugenia, lo estoy experimentando en esta etapa de mi vida. Es la primera vez que me pasa esto, que me pasa eso. Siempre es normal que suceda y ya estamos acá en este módulo para que puedas despejar un poco esas inquietudes y esas dudas que tienes ahí, esas preguntas por resolver o inclusive a veces ni sabemos cuál es la pregunta. Pues acá al menos vas a descifrar cuál es esa pregunta que tienes que hacerte y responder, María Eugenia. Mire, por ejemplo, María Eugenia, hay tres factores que definen lo que proyectas, ¿sí? El primero es tu expectativa emocional interna. No es lo que dice que quieres, no es lo que dices que quieres, es lo que esperas, muchas veces sin saberlo. Un ejemplo, si tú esperas que te fallen, pues atraerás personas que confirmen esa creencia. Si esperas que el amor siempre duela, pues te conectarás con quien puede activar ese dolor. Si esperas que todo se acabe, pues vivirás en alerta y que nunca te entregarás del todo. Si siempre estás esperando eso. Entonces, hay que revisar lo que estás esperando del amor. ¿Es una oportunidad o es una amenaza? ¿Sí? Segundo, tu lenguaje no verbal emocional. Lo que pasa es que aunque uno no lo note, uno proyecta lo que sientes. ¿A través de qué? De tu mirada. Si es evasiva o es confiada. Por ejemplo, tu postura corporal. Si es cerrada o es abierta. Esto da seguridad. ¿Sí? Tu tono de voz. A veces eres muy insegura, inseguro o eres firme. Sin ser prepotente, claramente. O tus silencios. Si son silencios de paz o silencios de castigo. Miren, las personas percibimos si estás cómodo o cómoda contigo mismo, si sabes poner límites, si eres claro con lo que buscas. Y eso activa o repele ciertos tipos de vínculos. Personas que cuando te ven tan seguro, que saben lo que quieres, eso repele. Dicen, no, no es como lo que yo busco. A mí me gusta, no sé, más sumisa, más insegura, más desconfiada. Pues así vas a traer una persona que va a estar a tu lado, que le guste ese tipo de comportamientos, porque sabe que, entre comillas, va a poder tener un dominio sobre ti. Y el final va a ser exactamente el mismo de siempre. Entonces, del tercero es que tu coherencia entre lo que dices y lo que toleras, ¿sí? Uno puede exigir respeto, puede querer conexión, puede hablar de una estabilidad, pero si tú empiezas a tolerar migajas, ¿sí? Indiferencias o relaciones intermitentes, el mensaje que proyectas es otro. Tú no atraes lo que pides, atraes lo que permites, no atraes lo que pides, atraes lo que permites. Las personas no aprenden a amarte como tú quieres, aprenden a tratarte como tú permites desde el primer momento. Esos primeros momentos son cruciales, ¿sí? Y entonces, dice María Eugenia, puede que esa seguridad lo frene o lo bloquee. Posiblemente, posiblemente. Y ahí tienes que empezar a revisar otras cosas para saber si realmente lo frena porque le causas mucha seguridad y quizás esa relación no vaya a terminar bien. O mirar otros aspectos de por qué se bloquea, qué es lo que no le gusta exactamente. ¿Sí? Pero entonces, bueno, ¿y cómo vas a cambiar eso que proyectas?
Entonces, ¿cómo lo cambias? Pues deja de enfocarte solo en atraer y empieza a enfocarte en convertirte en alguien, a ver, pongámosle romanticismo, en alguien magnético emocionalmente. ¿Y eso cómo se logra? Tomas decisiones desde el amor propio, no desde el vacío, ¿sí? Cuando no persigues a nadie para que te elija, tú eliges, tú misma eliges con claridad. No haces de una relación tu fuente de felicidad. Ojo con eso que el próximo módulo vamos a hablar exactamente de eso, ¿sí? No haces tu relación tu única fuente de felicidad. Cuando, digamos, puedes cambiarlo también cuando tu presencia transmite paz, no ansiedad, paz y no ansiedad. Eh, Tu autenticidad no se negocia para agradar. Esa es otra. Cuando tu autenticidad no la pones en una negociación para agradar. Como te digo, algunas cosas deberán cambiar, pero, 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 pues no se trata de cambiar la esencia. En resumen, la relación que llega es un reflejo de la energía que sostienes, no solo de las palabras que repites. Es la energía, lo que haces, no lo que dices. ¿Sí? Entonces, la primera persona que debe creer que merece algo distinto, porque cuando lo crees con convicción, ya no te conformas. Y eso por sí solo cambia lo que llega a tu vida. Sabes que ya no te conformas. Entonces, ¿cómo rompemos el ciclo? Hay unas estrategias, ¿sí? Hay, digamos que viejas dinámicas y abrir espacio a relaciones sanas para que se alineen contigo. Entonces, ¿cuándo sabes que estás listo, lista para romper el patrón? ¿Cuándo? Cuando ya no quieres repetir la misma historia con otra cara. Sabes que estás listo, lista, cuando dejas de culpar exclusivamente a la otra persona, ¿sí? Cuando comienzas a hacerte preguntas incómodas pero valientes, que fue las que al inicio te acabo de decir. Cuando sientes que ya no te basta con sobrevivir en el amor. ¿Por qué? Porque ahora quieres evolucionar, no simplemente estar por estar, quieres evolucionar. Por ejemplo, un paso tan importante, me dicen, espero formar una familia con hijos. Eso es evolucionar, ¿sí? Eso es evolucionar, por ejemplo. Tienes claro qué es lo que quieres y no lo vas a tener con cualquier persona. Entonces, romper un ciclo no es solo dejar a una persona. Romper un ciclo no es simplemente dejar a tu pareja. Es dejar una versión tuya que aceptaba lo que hoy ya no estás dispuesto a llevar. No es dejar una persona, es dejar esa versión tuya atrás, ¿sí? Es dejar esa versión tuya de que ya no estás dispuesto a tolerar. Y entonces, ¿cómo se rompe un ciclo de verdad? ¿Cómo se hace? ¿Sí? Acá te voy a dar algunas, digamos que estrategias, ¿sí? Que claramente todo concluye en amarte a ti mismo. ¿Y cómo se hace? Pues lo primero, tienes que empezar a romper esa narrativa de víctima o de salvador, de salvadora. Hay dos roles que te condenan a repetir relaciones disfuncionales. Uno es el de víctima y es siempre me hacen lo mismo. En esos patrones, esas relaciones tóxicas, siempre dices, siempre me hacen lo mismo. Eso es un rol que no puedes, digamos que, continuar teniendo. Y hay otro rol que tampoco debes de continuar teniendo y es el salvador. Ya después de tanto tiempo, después de intentarlo, de insistir, dices, yo puedo cambiarlo, yo puedo cambiarla, yo puedo hacer que cambie. Y creo que ya hemos hablado mucho de esto, ¿cierto? Realmente hay cosas, ajustes que se hacen, pero hay otros temas de personalidades muy marcados
que tú no puedes cambiar en tu pareja. No puedes cambiar. Ambos son desequilibrios emocionales cuando crees esas dos cosas. Ambos roles proyectan una necesidad de validación. Y ese cambio realmente inicia cuando asumes tu parte sin culparte. Tampoco se trata de culparte, pero entiendes que tu poder está en elegir distinto, no en cambiar a las otras personas. ¿Mm? Segundo, haz un cierre real de tu última relación. Piensa en esa última relación, ¿sí? Si tú saltas de una relación a otra sin cerrar de verdad, solo cambias de escenario, pero no vas a cambiar de historia. Y mucho cuidado que es que cerrar una relación no es odiar o no es olvidar, ¿sí? Cerrar una historia, una relación, es comprender lo que pasó, integrar lo aprendido, decir esto fue lo que pasó, esto no me gustó, esto fue lo que permití, y no justificar lo injustificable. Ya, tú lo permitiste, no lo voy a volver a permitir. Cada vez que me saquen esa bandera roja porque hacía este tipo de cosas, inmediatamente voy a hablar sobre el tema. Si eso no cambia, no es la persona. Tienes que darte cuenta a tiempo. Y entonces una buena pregunta que te puedes hacer es, ¿qué de mí permitió o sostuvo eso por tanto tiempo? ¿Por qué? Y digamos que cuando tú te respondes con sinceridad puede doler. Duele, ay, eso a veces duele tanto. No después darse cuenta todo lo que permitió y por qué. ¿Por qué? Por miedo a estar solo, solo. Pero aunque duela, esa respuesta, responderte con honestidad también te libera. Te libera. Créeme que es necesario. Otra cosa que debes hacer es no negociar tus no negociables. O sea, hay cosas que tú no debes de negociar. Cosas que tú dices, te tienes que plantear y decir, yo no voy a permitir ni esto, ni esto, ni esto, y eso no es negociable. Hay otras cosas que no me gustan, pero bueno, ahí podemos irnos ajustando. Pero debes de tener unos no negociables. Tienes que tener una lista de cosas que no estás dispuesto o dispuesta a transar antes de entrar en esa relación. O si ahora la tienes, ¿sí? Un ejemplo. A mí el más importante, pues se los digo acá. Algo que no es negociable para mí, es el respeto, ¿sí? Porque es que, ay, uno a veces le da mucha piedra, mucha rabia en ciertas cosas, ¿cierto? Pero digamos que hay tipos de personas que saben controlar su rabia y su ira en cómo lo expresan y hay otras que no. Y a veces esas que no, tú por mucho que lo quieras cambiar, a veces no lo logra. Entonces, para mí el respeto es un no negociable. ¿Qué te hace pensar que te hace sentir bien? Pero cada vez que tienes rabia te va a tratar mal. Es una relación tóxica, es algo que te recuerda al pasado, no es la persona. El respeto es uno que no debería negociarse. Otro que no debería negociarse, por ejemplo, es la transparencia, es decir, la sinceridad, decir la verdad. Y ya cada quien empieza a mirar otros no negociables. No sé, espacio personal,
¿sí? Eh, Ustedes ya sabrán. Realmente esto es pues como, quería era como darles uno de los ejemplos en mi caso, porque siempre hablo de mi vida, es ese respeto, el respeto y la sinceridad. Es decir, en mi hogar no se puede ver digamos, que siquiera se le alce la mano a la otra persona. Una medio palmada, un puño, no. O sea, no hay agresiones. Eso hace parte del respeto, no hay ningún tipo de agresión. Ah, si me da piedra y me quiero ir para la calle allí a tomarme un tinto a despejarme, prefiero eso. Preferimos alejarnos por un momento que entrar en una discusión donde se va a faltar al respeto. Entonces, es un ejemplo, pero si tú no tienes claro cuáles son tus negociables, pues va a ser muy fácil que te dejes llevar por el deseo o esa sensación al principio de una relación y vas a terminar cediendo en lo esencial, solo por no estar solo o sola. ¿Ven? Entonces, mi invitación es que ustedes hagan una lista, escríbanla, repítenla y lo más importante, tienen que sostenerla. Esos son sus no negociables, tres, cuatro, cinco, no sé. Que ustedes digan, esto no lo permito, esto no lo va a permitir y esos son sus no negociables. Y eso va a permitir que tú te comprometas contigo mismo a romper ese ciclo y no dejar que esa persona entre en tu vida. ¿Mm? Tienes que empezar como cuarto a cambiar ese filtro de elección, porque como les digo, uno siempre se fija es en lo que el otro lo hace sentir en ese momento, porque ciertas actitudes te hacen sentir amado, te hacen sentir amada, te hacen sentir en un refugio, te hacen sentir en un hogar, te hacen sentir protegido, protegida, pero tú ya te fijaste en cómo se comporta cuando no todo es ideal. Uno enamorado y feliz. Ah, no, eso es una belleza, todo es muy lindo. Pero, ¿cómo se comporta cuando las cosas no están bien? Ahí es donde tienes que empezar a revisar esos comportamientos para romper el ciclo. Pregúntate, ¿esa persona es coherente entre lo que dice y hace? ¿Sí? Tú ya has visto cómo gestiona los conflictos cuando están enojados. ¿Cuál es su comportamiento? Esa persona respeta tus límites sin ponerte a prueba. ¿Los respeta? ¿Sí? Tú puedes ser tú mismo, tú misma, en su esencia, sin miedo a que te juzgue. Son preguntas que es necesario que te hagas. Miren, ustedes no pueden permitir que el sentir mariposas en el estómago sea el filtro para saber si ustedes quieren estar con esa persona o no. Si le van a abrir la puerta a esa persona o no. Esas mariposas en el estómago se las puede uno hacer sentir muchas personas, pero tienes que ser coherente. Si realmente esas mariposas van a permanecer inclusive cuando están enojados, por ejemplo, cuando no es un momento ideal. Si resulta que sí, te hace sentir mariposas y este es tu filtro y le das una entradita, pero empieza a sobrepasar los límites de esos no negociables. Hoy sobrepasa un límite de esos y mañana vuelve y te hace sentir maripositas. Ay, no, eso no pasa nada. Entonces, ¿para qué estamos acá? Para romper ese ciclo. Esa historia va a terminar exactamente como la anterior, en un diferente escenario, pero va a terminar, el final va a ser el mismo.
Otro consejo que te doy para romper ese ciclo. Mira, enfócate en crear una vida que te guste, con o sin pareja. Enfócate en crear una vida que te guste, con o sin pareja. Mira, cuando tu vida es tan rica, no estoy hablando de dinero, sino de emocionante, plena, cuando tu vida es significativa por sí sola, tú dejas de elegir por necesidad. Y mucho cuidado que es que cuando hablamos de amor propio, nosotros no estamos hablando de cerrarnos al amor, no, sino de abrirle desde un lugar más sano, más estable y más selectivo el camino a una persona. Porque tú tienes algo que quieres, que valoras, que es tu vida, te gusta tu tranquilidad y tú quisieras compartir eso con alguien que también lo valore, con alguien que cuando vea eso quiera construir y no limitar, ¿sí? Entonces, tienes que crear una vida sana, significativa, una vida rica, por sí solo, por sí sola, tú solito, solita, para que cuando la quieras compartir con alguien, dices, no, yo acá tengo algo muy lindo. Me gusta estar solo, sola, me encanta y tengo un proyecto y tengo mis hobbies y tengo todo esto acá para compartir. Pero espere, yo no lo voy a compartir con cualquiera. Entonces el uno medio vino y me sonrió y me hizo sentir maripositas y tenga, acá le entrego toda mi vida. Sí, es como una analogía que quiero hacer. Porque es que, mire, una persona que se siente bien consigo misma proyecta límites sanos y eso filtra automáticamente a quienes no están listos para una relación real. ¿Sí? En resumen, romper el ciclo es un acto de amor propio. Es dejar de ser quien eras para poder recibir el amor que de verdad mereces. ¿Mm? Es dejar de ser quien eras para poder recibir el amor que de verdad mereces. Porque el problema nunca es solo la otra persona. Realmente el problema también es la parte de ti que creía que eso era todo lo que podías tener. Ahora, pero entonces ya hablé muy bonito. Y ahora el tema es cómo reconocer a las personas correctas antes de comprometerte. Hay señales claras en una relación, señales que debes de tener muy presentes, ¿sí? Entonces, ¿saben cuáles son los errores más comunes en una relación? Definitivamente es entregarse emocionalmente antes de haber observado con atención. Es creer que el amor es suficiente, sin considerar si hay compatibilidad, si hay madurez, si hay una visión compartida. Porque es que en tiempos de noviazgo todo es hermoso, pero si tú ya quieres compartir esa vida, la visión es la misma, hay compatibilidad. Ah, es que los polos opuestos se atraen. Eso es en algunas cosas. No le pongamos tanto romanticismo a esto. Eso es en ciertas cosas, que los polos opuestos se atraen. Baja. A veces hay que tener un cierto índice de compatibilidad, ¿sí? Y lo que pasa es que enamorarse puede ser espontáneo, ¿sí? Eso es espontáneo, eso se da. Pero comprometernos tiene que ser una decisión más consciente. No podemos ser tan irresponsables, hay que ser más consciente. ¿M? Y aquí no se trata de que, ay, es que Diego busca a alguien perfecto, me enseñó a tener una persona perfecta. No,
Necesitamos es alguien que sume a tu vida sin exigir que te pierdas tú misma en el proceso, tú mismo en el proceso, que es muy diferente. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las señales en una relación con potencial? Tú tienes paz, tranquilidad acá por sí solo, por sí sola, y entras a esa relación, empiezas a vincularte cada vez más y tu paz aumenta, no por momentos, tu paz aumenta considerablemente, no disminuye, ¿sí? Porque es que cuando tú estás con esa persona correcta, no empiezas a caminar como sobre cáscaras de huevo, que se quiebran fácilmente, no. Tú no tienes que estar adivinando hoy sí o hoy no, cómo estará la cosa, ¿sí? Una señal clara de que puedes ser persona correcta cuando te sientes libres de hablar, de reír, de equivocarte y ser tú. Esa es una relación estable, emocional, ¿sí? Otra cosa, ¿cuándo lo sabes? Cuando hay admiración mutua, no necesidad. Admiras a esa persona no solo por lo que hace, ¿sí? Sino por cómo piensa, por cómo actúa, ¿sí? Por cómo vive. Y sientes que eres como que admirado o que también admiras a esa persona. No simplemente que eres deseado o eres deseada y venga que, no sé, en el deseo, digamos, sexual. No, no, no. Es cuando sientes admiración, no solo el deseo, ¿sí? El deseo desaparece con el tiempo, si no está acompañado de un respeto genuino, porque es que el deseo después del tiempo eh, viene más, digamos, que ligado es a lo emocional, a esa admiración que tienes por esa otra persona, ¿sí? Digamos que la relación avanza con conversaciones claras, no con promesas, ¿sí? Alguien que está emocionalmente disponible habla del futuro sin miedo. Eso es, se los garantizo. Yo nunca me quería comprometer y por eso nunca hablaba de mi pasado, perdón, de mi futuro. Yo con las personas que normalmente conversaba y tenía cierto tipo de relacionamiento, yo no hablaba del futuro. Y ese tipo de personas, por experiencia propia, es, no queremos comprometernos a un futuro todavía, ¿sí? Esa otra persona, digamos que ves que pues, la relación puede avanzar, es cuando escuchas tus necesidades sin invalidarlas, no las minimiza. Y especialmente tiene acciones. Recuerden lo que les he dicho mucho, acciones. Las acciones son muy coherentes con respecto a sus palabras, es decir, a sus promesas. Actúa como dice que va a actuar. Porque es que si siempre estás tratando de descifrar lo que quiere, probablemente no está listo, probablemente no esté listo, ¿sí? Otra, digamos que, forma en la que puedes evidenciar eso, cuando puedes tener desacuerdos sin dañarse, ¿sí? O sea, no se trata de no discutir porque no hay relación perfecta, sino de cómo se discute, ¿sí? Pueden tener conversaciones difíciles sin destruirse, saben pedir perdón sin hacerlo desde el ego, como, ah, ya, ya, bueno, pues usted tiene la razón, tú tienes la razón, ya, ya, lo que tú digas, perdón. No, no, no. Esos sarcasmos, uy, esos sarcasmos sí quedan piedras, ¿cierto? Ah, ya, lo que tú digas, sí, claro, tú tienes la razón, perdón. No, no, no. Es cuando tenemos la capacidad de pedir un perdón sincero y real. Cuando hay capacidad de autocrítica de ambas partes. Porque es que, miren, si no hay humildad, no hay evolución. Y si no hay evolución, pues solo va a haber una repetición de conflictos. Sencillo.
¿sí? ¿Cuándo sabes también que esa relación pueda estar avanzando? Cuando puedes hablar de tus heridas sin sentirte débil o juzgado ante esa persona, con tu pareja, ¿sí? Digamos que una persona emocionalmente disponible, que es con esa persona que quieres darle la entradita acá a compartir este mundo tan lindo que tienes acá, te escucha desde la empatía, no te escucha desde la impaciencia. O no usa tu vulnerabilidad como un arma, sino como una oportunidad para que, digamos, compartan o para que pueda comprenderte mejor. Es esa la palabra, comprenderte mejor. Porque mira, si ocultas lo que sientes por miedo a asustar al otro, pues quizás no estás con quien deberías, ¿sí? Bueno, ya dijimos cuáles son las señales de que pueda ser la persona correcta. ¿Cuáles son las señales sutiles de que no es la persona correcta? Por ejemplo, tienes que justificar constantemente a tu pareja ante tus amigos y familia. O sea, tienes que justificarlo, justificarla. Siempre. No, es que no vino por esto, esto. Estoy hablando de siempre, ¿cierto? Hay casos de casos. No, es que, no sé, no, se desapareció, pero no, no, es que no puede porque está muy ocupado en X lado. O no, es que no llegó hoy a la casa porque a toda hora buscando excusas. Siempre estás justificándolo, justificándola. ¿M? ¿Sí? Otra, digamos que sientes que si tú no haces el esfuerzo, todo se cae. Es decir, que tú siempre eres quien tiene que, digamos, que tomar la palabra, buscar soluciones, porque si no, todo se va al carajo. ¿Sí? Cuando digamos que la relación se desgasta más de lo que te recargas. Como te digo, la idea de una relación es que te puedas estar recargando constantemente, que sume, pero si siempre realmente te estás desgastando. Otra, cuando tienes que negociar aspectos básicos de los no negociables que te dije, como el respeto, la sinceridad, pero ¿saben qué es lo más importante? Cuando te das cuenta, cuando sabes que en el fondo estás tratando de convencerte a ti mismo o a ti misma de que sí es la persona adecuada. Cuando intentas justificarte por todos los medios. Pregunta, cuando no pide perdón pero te dice, vos nunca te equivocas, ¿puedo considerarlo como perdón? No, digamos que eso entra entre el sarcasmo del que estábamos hablando a eso, cuando no se pide un perdón real, cuando sabes que cometes errores y como no sabes pedir perdón, pues simplemente te dice a ti sarcásticamente que nunca te equivocas. Y no, no debería considerarse realmente, María Eugenia, como una solicitud sincera de perdón, porque ambos sabemos y seguramente el tono en el que lo dice no es el mejor, el adecuado. Siempre hay digamos que una línea de sarcasmo, un poco de sarcasmo y sí, de ironía en esa forma de decirlo, según como me lo estás planteando, ¿cierto? Pero entonces, miren, ¿cómo evitar el tiempo? ¿Cómo evitar perder el tiempo con alguien que sabes que no es para ti? Antes de comprometerte, observa, más que escuchar, porque es que las palabras pueden con todo. Uno dice de todo, promete el cielo y la tierra, pero no te fijes en eso que dice, más bien observa.
si lo que dice es coherente con lo que hace. Pregúntale, pregúntale sin miedo a incomodar. Sé tú sin filtros y mira a ver cómo responde. Porque si tienes que dejar de ser tú, porque la respuesta no es la mejor de su comportamiento, a él no le gusta, a ella no le gusta, pues no vas a ser feliz porque no vas a poder ser tú. Y por supuesto, mantén tus estándares, no tus excusas. Listo. Porque si tienes que convertirte en otra persona para funcionar con alguien, no es ahí. Es decir, cambiar la esencia como tal, ahí no es, ahí no es. En resumen, el amor no debería doler desde el principio, no debería doler desde el principio. La persona correcta no te hace dudar todo el tiempo. La persona correcta te da paz, incluso en esos momentos difíciles. Y por supuesto que la paz no es aburrida, es el verdadero terreno fértil donde florece una relación con futuro, donde haces que esa felicidad que tienes acá y esta cajita sume, sume y sume de cosas grandiosas, de cosas buenas, que florezca. Hablemos de la atracción inteligente. La atracción inteligente, como les dije ahora, es cómo crear ese imán para esa relación que mereces, ¿sí? Entonces, para que eso suceda, digamos que es muy importante atraer desde el amor propio. Eso es una decisión muy estratégica. Atraer desde el amor propio es una decisión estratégica. No solo atraigas desde digamos, desde lo emocional, porque como les digo, el amor no es suficiente para sostener una relación. Eso tienen que tenerlo muy, muy, muy claro. No se trata de buscar, ¿sí? No se trata de buscar. Se trata de, a ver, como de proyectar esa energía y una vida que inspire con la misma frecuencia emocional, ¿sí? Tienes que proyectar esa energía que inspire y esa energía la tienes acá guardadita en esa cajita que la puedes mostrar y destapar, ¿sí? Para que esa persona diga, qué lindo, yo quiero estar ahí, quiero sumar. Y esto, digamos que no ocurre con frases bonitas, ni con repetir afirmaciones frente al espejo de no, 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 no. Eso realmente sucede cuando tú alineas con lo que esperas recibir de verdad y actúas en consecuencia. Pero entonces, yo les hago esta pregunta. ¿Qué es la atracción inteligente? ¿Sí? Miren, la atracción inteligente es como, ¿qué les digo yo? Es como la capacidad de atraer no lo que deseas, sino lo que está en sintonía con lo que construyes, ¿sí? Que va como que va por el mismo camino a sumar, por el mismo sendero a lo que estás construyendo. Y para eso, pues, te voy a dar unas acciones reales que puedes empezar a implementar desde ya, ¿sí? Desde ya. Por ejemplo, construye una vida que te guste antes de compartirla. Eso ya digamos que se los mencioné ahora, pero se los quiero reiterar porque es muy importante, ¿sí? Eso brinda, no voy a enfatizar una vez más, pero eso sí brinda seguridad, independencia, un interés auténtico, más no la urgencia, y un valor propio sin entrar digamos que en la arrogancia como tal. Las personas que viven, no sé, que viven desde la plenitud generan una atracción emocional más allá de lo físico como tal. Y eso es más sostenible en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, aprende a poner límites desde la primera interacción, esos no negociables de los que les estaba hablando, ¿sí? No es que seas dura o inflexible, no, no, no. Es tener claro
lo que no vas a volver a tolerar. Hay que dejarlo claro, con firmeza, ¿sí? Con respeto. Y eso hay que dejarlo claro desde el inicio, ¿sí? Los límites no espantan el amor. Los límites espantan relaciones que no vas a querer, que después van a terminar mal. Tienes que ser más selectivo o selectiva con lo que compartes emocionalmente. Inicialmente, ¿cierto? No se trata de que te ocultes, sino como de no desbordarte como tal. Porque cuando revelas todo muy rápido, sin ver si la otra persona tiene la madurez, por lo menos para recibirlo, asimilarlo, pues generas un apego prematuro y una falsa sensación de conexión. No sueltes todo de una vez, ¿sí? Digamos que atracción inteligente es también gestión emocional inteligente. Tienes que hacer pausas, tienes que observar y ya después vas entregando a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Invierte tu energía donde hay reciprocidad. Es decir, deja de invertir toda tu energía donde solo estás recibiendo migajas. No justifiques la falta de interés con excusas como es que tiene miedo o no sabe demostrarlo, ¿sí? Tu trabajo no es enseñarle a alguien a quererte. Tu trabajo es elegir a alguien que ya esté dispuesto a hacerlo. Y todo eso se va perfeccionando en el camino. Pero recuerda esos no negociables, ¿sí? Muestra sin pedirlo cómo quieres que te trate. Porque es que mira, a través del trato hacia ti mismo, hacia ti misma, tu lenguaje, tu forma de poner límites, tu autoestima, la otra persona aprende cómo funciona tu mundo emocional. Entonces, si tú te valoras, inspiras algo. Si tú te respetas, inspiras compromiso. Por eso la atracción inteligente no nace desde el deseo de ser amado. Queremos ser amados, sí, pero no nace desde ese deseo, sino desde la coherencia entre lo que quieres y lo que te ofreces a ti primero. En resumen, cuando tú te conviertes en el tipo de persona que mereces tener a tu lado, o sea, cuando tú mismo te mereces estar a tu lado, el tipo de relación que anhelas deja de ser una fantasía, fin, y eso ya empieza a parecerte un poco más posible, porque la verdad es que tú no atraes, digamos que tú no atraes a lo que deseas, atraes lo que estás dispuesto a sostener con madurez, con conciencia y con amor propio. Ese amor propio lo vamos a ver la siguiente semana en el próximo módulo, ¿sí? Y seguramente si llegaste hasta aquí, ya diste un paso que la mayoría nunca se atreve a dar. Y es que te empezaste a cuestionar a ti mismo, cuestionar tu historia y sobre todo cuestionar lo que hasta hoy llamabas amor. Entonces te felicito por llegar hasta acá, porque es que no todo lo que duele es amor y no todo lo que emociona al principio construye paz con el tiempo, ¿sí? Este módulo, digamos que no fue solo sobre encontrar la persona correcta, fue sobre cómo encontrarte a ti mismo en una versión que ya no se conforma. Eso es lo que necesito que tengas acá y que vamos a reforzar en el próximo módulo sobre amor propio. Los patrones no se rompen con promesas, se rompen con conciencia, no se rompen únicamente porque sí es importante y es una buena técnica de decirte no voy a permitir esto más, no voy a permitir esto más.
pero ¿por qué no lo vas a permitir más? Y ejecuta, no lo permitas más, no lo justifiques. Atraes no lo que deseas, sino lo que estás preparado para sostener. El amor sano no es perfecto. Créanme, se los digo cada vez que nos vemos. Relaciones no son perfectas, el amor sano no es perfecto, pero sí es seguro, es recíproco y es compatible especialmente con tu bienestar, independientemente si hay días difíciles, ¿sí? ¿Qué es lo más importante que quiero que te quede a ti hoy? Y es que sepas que tú puedes elegir de nuevo, que puedes soltar esa repetición que te ha pasado durante tu vida en tus relaciones, de que puedes construir algo distinto, ¿sí? Entonces, no importa si hoy estás solo, si estás sola o estás en medio de una relación que te hace dudar. No tomes esas decisiones desde el miedo a quedarte solo sola. Tómalas desde el valor de lo que hoy sabes, de lo que hoy reconoces y lo que ya no estás dispuesto, dispuesta a volver a permitir. Porque es que tu próximo amor no empieza cuando llega alguien nuevo. Empieza cuando tú te conviertes en alguien nuevo, que tiene unos no negociables. Y seguramente eso ya lo estás haciendo y por eso llegaste hasta acá el día de hoy. Miren, importantísimo. Sean ustedes mismos, sean ustedes mismas. Irradien esa energía. Porque lo que nos pasa a veces es que somos personas felices, somos personas en nuestro ambiente y quizás hay otra persona que deseas, que te gusta cómo se expresa y tú empiezas a tener inseguridad o la otra persona dice que X cosas no les gusta y tú empiezas a evitar esas cosas, pues que cambian tu esencia y que van muy con tu esencia. Pues digamos que esa relación, si tienes querer darle una entrada a esa persona, pues tu relación, digamos que no va a ser del todo la mejor. ¿Y por qué no va a ser del todo la mejor? Porque simplemente lo que no estás siendo tú ni feliz contigo mismo, contigo misma, sino que estás queriendo, digamos que mostrarle a otra persona alguien que no eres. Y esa persona se puede sentir atraída por ese alguien que no eres. Y te va a hacer sentir esas maripositas en el estómago y todo lo que conlleva el amor y esa emoción. Pero ¿qué va a pasar después? Cuando ya todo avance. Cuando tú tengas esa forma de ser reprimida y que no vas a poder soportar siempre, esa persona se va a empezar, digamos que, a desmotivar o a empezar a ver que no eres la persona que pensaba que eras. Va a ver que no era lo que esperaba y adivina cómo va a resultar eso. Y adivina cuál va a ser tu pregunta después. ¿Por qué siempre a mí? Sé auténtico, sé auténtica, sé tú mismo, sé tú mismo. Esa es la mejor manera de eliminar el patrón. Y la mejor manera de eliminar el patrón es complementando con esos no negociables. No entregues toda tu cajita de emociones de Pandora desde una vez, desde el inicio. ¿Sí? Por supuesto que puedes tener miedo, María Eugenia. Tienes unos no negociables. No los negocies. Insiste las veces que tengas que insistir. Bueno, un saludo, un abrazo. Hoy quería traerles este mensaje que no se va a quedar así porque en la próxima sesión vamos a profundizar mucho más.
porque vamos a hablar sobre el amor propio, que es tan importante y tan buen complemento en esta parte. Un abrazo, los quiero mucho, los estimo mucho y felicidades por darse en este espacio. Un abrazo.